Buenas tardes, profesor. A continuación procederé a responder las preguntas 4 y 5 en una sola respuesta para mayor claridad. Quisiera primero citar nuevamente el concepto de jurisdicción constitucional, ¿no? Que consiste básicamente en garantizar el pleno respeto y la vigencia de la Constitución. Esto se encarga en general un órgano, un conjunto de órganos que tienen la responsabilidad de resolver los conflictos que se relacionan precisamente con la Constitución, como son, por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales, los conflictos de competencia entre dos entidades públicas, la renuencia de una entidad estatal de cumplir con una norma o un acto administrativo, el control del poder político, entre otros, ¿no? Y lo hacen en base a dos principios, ¿no? Siempre la supremacía de la Constitución y el control del poder político estatal. Para explicar este control jurisdiccional, según Víctor García Toma, existen dos modelos, ¿no? El modelo originario y el modelo derivado. Los modelos originarios son aquellos que históricamente han creado sus propias normas, sus propias leyes y principios que han tenido como finalidad garantizar la vigencia de sus constituciones. El modelo derivado, en cambio, ha tomado de estos modelos originarios algunos aspectos y lo han adecuado a su realidad política constitucional. Los modelos originarios son de dos tipos: el modelo americano, o también llamado control difuso, y el modelo europeo, o también denominado control concentrado. Por su parte, en los derivados encontramos el modelo de control sobrepuesto, el mixto, el dual y el sinérgico. En los modelos originarios se distinguen a partir de quién es el que realiza el control de la constitucionalidad, y se divide también en dos, ¿no? El control político de la constitucionalidad está, y el control jurisdiccional de la constitucionalidad. En el primero, el órgano responsable es el poder legislativo, ¿no? Es el encargado de no solamente de crear, sino de velar que las normas o las leyes estén de acorde con la Constitución. Y esto lo hace en principio en base de dos principios, que son la potestad que el Poder Legislativo se arroga como representación de la voluntad del pueblo, y de la autonomía que le concede la separación de poderes y que le encarga precisamente la tarea legislativa, la de crear las normas. En este aspecto, los únicos limitantes de esta facultad, de este poder que tiene el legislativo, son su propia autolimitación como institución, el control por parte de las minorías parlamentarias, y por último el de la misma población, ¿no? Por primera vez se aplicó este control político de la constitucionalidad durante la vigencia de la Constitución aquí en el Perú, durante la vigencia de la Constitución de 1828. Y fue cuando el Parlamento, a través de su Consejo de Estado, anuló un decreto del Poder Ejecutivo del 28 de enero de 1830, con el cual se ordenaba observar en todas las instancias judiciales un acuerdo de la Corte de Lima, ¿no? Fue la primera vez que se aplicó. Por su parte, el control jurisdiccional de constitucionalidad lo hace un órgano creado especialmente para ello, ¿no? Que puede ser en este caso el propio poder judicial, ¿no? Y es lo que hace el que sigue el modelo europeo, ¿no? Donde es el poder judicial es el modelo americano el que encarga a los jueces resolver estos conflictos de constitucionalidad. Por algo se llama un control difuso. Por su parte, el otro modelo que encarga, el modelo americano, encarga este control a una entidad en particular, que es que vendría a ser en este caso, por ejemplo, en el caso peruano, el Tribunal Constitucional, ¿no? Y que es creado para eso y para esa tarea, ¿no? En el primer modelo, básicamente lo que se busca es el respeto de la Constitución,
en relación a los derechos fundamentales de las personas. En cambio, el otro se encarga, más o menos se encuentra relacionado principalmente en salvaguardar que la elaboración y el contenido de las normas, leyes, sean acordes, de acuerdo con la Constitución, ¿no? Ahora bien, como decíamos, en el caso peruano, Víctor García Toma considera que existe un modelo derivado sinérgico, derivado porque está compuesto porque interviene en el control de la constitucionalidad el Congreso, ¿no? Y también porque interviene el Poder Judicial. Y es sinérgico porque en vez de contraponerse, en vez de oponerse, estos dos controles sirven para que hacen sinergia para buscar como finalidad que se garantice la constitucionalidad de las normas y de las leyes, y así se respete plenamente la Constitución. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Qué relación existe entre orden constitucional, control constitucional, jurisdicción constitucional y derecho procesal constitucional? Bueno, en esta ocasión existe una relación en que se encargan de los procesos constitucionales, ¿no? Que tienen como finalidad fundamental hacer prevalecer la supremacía jerárquica de que existe en la Constitución. Esto quiere decir que nuestra Constitución está por encima de todas las otras normas que son de rango inferior, que generan una disputa entre los poderes, que significa con respecto a las leyes y las normas que regulan el Estado, ¿no?, peruano. ¿Cuál es la importancia de los procesos constitucionales en la defensa de la Constitución? Bueno, en este caso, en esta situación, la importancia de los procesos constitucionales se considera estable porque establecen los procedimientos constitucionales, bueno, con la finalidad de que los procedimientos sean más esenciales, un medio, y se entiendan por sí mismos, dado que esto hace referencia de que tienen un determinado fin, ¿no? Los procesos constitucionales nacen con la finalidad de asegurar lo más posible la vigencia de la Constitución. Sin embargo, en la medida que la Constitución tampoco vale por sí misma, sino en la medida que la promueve la realización de la plena persona. Pese a que el proceso de cumplimiento persigue tales fines, y en que nuestra opinión debería eliminarse, ha concluido tal, pues así lo señala la Constitución. ¿Considera que en la actualidad nuestra Constitución es eficaz? Bueno, en este caso el grupo considera que la Constitución no está siendo eficaz, ¿no?, dado que deja muchos vacíos entrever. Nosotros sugerimos o opinamos de que posiblemente tenga que haber una modificación para ser más clara y no pueda interpretarse cada quien a su manera, ¿no? Esto también con el fin de que el Estado peruano se vea beneficiado, ya que esto puede de una manera ser el bien para todo un Estado.